para conversar sobre Fidel, su imaginario y su pensamiento vivo. Para ello hemos invitado a dos mujeres imprescindibles de la intelectualidad cubana. Una, Premio Nacional de Periodismo José Martí, la otra, Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Humanísticas, ambas autoras muy conocidas, acuciosas investigadoras que nos han revelado en sus textos a un Fidel humanista, versátil, cautivador. Me acompañan Marta Rojas y Ana Cairo Ballester. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por aceptar nuestra invitación. Marta, usted ha sido testigo de la evolución del pensamiento de Fidel, desde el juicio del Moncada hasta nuestros días. Lo vio decir lo que pensaba y luego hacer lo que decía. ¿Qué elementos destacaría de esta coherencia entre el discurso y la acción de Fidel? Bueno, precisamente ese es uno de los puntos más importantes de Fidel completo, desde mi punto de vista. Y ese es convertir el revés en victoria. Cuando el 26 de julio, cuando el 53, antes de comenzar el juicio, incluso, había un sentimiento general, incluso de las personas que más pudieran simpatizar con él o con la ortodoxia o con la revolución, como se quisiera llamar, de que había fracasado el asalto al Moncada. Que bueno, que ese líder que evidentemente había demostrado un hecho extraordinario con aquella acción con sus compañeros, estaba, como decimos vulgarmente, en baja. Yo soy una persona, siempre lo he sido así, bastante optimista, pero también sentía cierto dolor como joven, aunque yo no pertenecía a esa organización. Yo era un estudiante que tenía simpatía por la juventud ortodoxa, pero simpatía, no militaba en el partido ortodoxo ni nada. Pero pensé eso mismo. Bueno, llega el juicio, ¿cómo él va a explicar ese fracaso? Eso es lo que yo pensé, porque fracasó. Es decir, no tomó el cuartel por sorpresa, como se había ya se conocía, que era su plan. Entonces, yo voy a tratar de recordarlo y hablarte de lo que yo estoy recordando, sin ninguna teoría, yo no tengo esa capacidad. Pero yo estaba sentada en un lugar como este donde estoy, y a unos 10 metros, por allí por donde está la cámara, por donde está aquella puerta, o más cerca, es por donde entraban los acusados. Por ahí los acusados, iba a iniciarse el juicio en la sala de la audiencia de Santiago, que es una sala del pleno inmensa, donde cabían más de 300 o 400 personas. Y la gran expectación era esperar a ver a Fidel. Y yo lo esperaba ver así, abatido. Usted estaba a 2 metros más o menos, ¿no? 2 o 3 metros, sí, porque así estaban los abogados, y detrás de la fila de los abogados colocaron a los periodistas. Había 25 periodistas acreditados, entre ellos un periodista de la AP, de la Associated Press, que era el representante en La Habana. Ahora, esos periodistas sabían que ya se había decretado la censura de prensa y que nada más que podían publicar algunos datos, pero estaban allí. Yo me senté cerquita ahí, porque yo no era periodista, yo no iba representando ningún periódico. Yo, como todos los compañeros, muchos compañeros saben, yo estaba en Santiago porque es mi ciudad natal, porque eran las vacaciones, porque eran los carnavales, y el 26 de julio estaba en una conga, en la conga de los Sollos, y estaba esperando cuando se uniera con la del Tibolí y fiestar, cuando sonaron los tiros. Acababa de graduar de periodista, era graduada de periodista, pero no me mandó ningún lugar de prensa. Yo pedí ir como periodista porque quería ver ese juicio. Y bueno, ahora no te voy a explicar todos los mecanismos, pero fue lo normal, como había censura, daba igual. Entonces, un periodista más o uno menos. Pero cuando se siente algo, un sonido fue lo primero que yo sentí, un sonido metálico, cuando se abre la puerta, paró fuerte. Y entonces hago así, y veo a un joven alto, bueno, todo el mundo conoce cómo era Fidel, impecablemente vestido,
de negro azul, con unos zapatos que brillaban extraordinariamente, una corbata con unos punticos, creo que era roja o oscura, con unos punticos, muy bien peinado, muy bien afeitado, y chocar a las esposas. Y dijo, no se puede juzgar a un hombre así esposado. Exijo o pido, no recuerdo si fue la palabra exijo o pido, que se me quiten las esposas, a mí y a mis compañeros. Y además de eso, en mi condición de abogado, pido asumir mi propia defensa. Aquella sala donde había más de 140 soldados con bayoneta calada y estaba, vaya, repleta de abogados, de gente que fue de familiares, de la gente que fue involucrada en el asalto sin tener que ver, en fin, de todo eso, el tribunal se quedó espantado. No sabía qué hacer, ni tampoco los oficiales que lo custodiaban. Se suspendió el juicio. Ganó la primera victoria. Lo retiraron y pidieron pidieron unos minutos, no sé cuántos serían, alrededor de 15 o 20 minutos, pero no dijeron exactamente cuánto tiempo. Cuando regresan, Fidel ya no tiene las esposas. Y entonces dice, exijo como abogado, volvió a decirlo, asumir mi propia defensa. Dice, doctor Fidel Castro, ya no le dicen acusado. Doctor Fidel Castro, después que usted responda como principal encartado, ni siquiera como acusado, como principal encartado, no se me olvidará las preguntas, entonces puede usted asumir su defensa. Y ahí, él parado allí, vio pasar a todos sus compañeros sin esposa y colocarse en los bancos que estaban asignados. Ese revés del Moncada, esa constituyó la primera victoria. Y desde entonces, siempre lo vi mientras vivió, y creo que lo seguiré viviendo por el ejemplo y por lo que ha sembrado en ese mismo espíritu. Otra anécdota para no hacértela larga y ya que no resumir la cosa en el Moncada. Ciclón Flora, el devastador Ciclón Flora del 63, devastador. Estando en el recorrido con muchos periodistas, no era yo la única que iba por el periódico Revolución, íbamos muchísimos y otros más. Aquello era tremendo. En aquel momento él dijo, entre muchas cosas, que el Cauto parecía un Amazonas embravecido, porque era una cantidad de agua enorme que iba al Golfo de Guacanayagua o que iba al mar. Y en medio de aquella cosa, dice él, y botar esa agua al mar, esto no nos puede pasar más. De ahí surgió la conciencia hidráulica. Ahí llamó a Faustino. Entonces, no te digo ahí en ese momento, pero bueno, inmediatamente se instituyó el Instituto de Recursos Hidráulicos y se hicieron las presas, que en Cuba nada más que había 2 o 3 presitas, y todo el movimiento de presa, y eso seguido hasta hoy. Y tenemos el ejemplo de Irma. Es decir, convertir el revés en victoria. Y así, todo ese tiempo que lo conocí y vi cosas difíciles, en momentos realmente impactantes. Y él ya vuelto a decir, bueno, pero vamos a hacer otra cosa. Y lo convierte en una victoria, o en una cosa positiva, o en algo nuevo. Así es como te puedo responder esta pregunta. Es para mí el sino de él, uno de los signos de él es eso, convertir el revés en victoria. Doctora Ana, eso me estaba recordando cuando nos saludamos ahorita, que usted estaba hablando de la psicología política de Fidel. Y realmente, cuando él tiene esa primera victoria, el método que usa para imponerse ante aquel tribunal que lo que quería era aplastarlo, depende de esa psicología política. Bueno, yo diría que hay un momento anterior en su adolescencia, que es en el colegio de Belén. Cuando él llega al colegio de Belén, él es, como se decía, un guajirito en La Habana.
Entonces él llegó al colegio de Belén, incluso empezando por la ropa que llevó, que era una ropa que hoy día un muchacho cubano llegó cheo, llegó con ropa desactualizada, con ropa que no lidiaba con sus compañeros ahí. Pero él no se amilanó. Y está el famoso ejemplo del básquetbol, que él no sabía jugar básquetbol. Pero que él, cuando se dio cuenta de que había que triunfar en el deporte si quería ser aceptado por su comunidad de estudiantes, él le dice a Amando Llorente, el jesuita, digamos que era su profesor guía en términos de aquella escuela, que le dejara por la noche practicar con un bombillo hasta que él aprendió a jugar básquetbol. O sea, él llegó totalmente desajustado al medio y antes del año, al año y medio, él está convertido en un líder deportivo de la escuela. O sea, es un modo de ser, es una acción-reacción y, por supuesto, también en la medida en que pasan los años interviene la experiencia política, la intuición. Yo recuerdo haber hablado mucho con las hermanas de Pablo de la Torriente Bravo y ellas, que les decían nene, ellas hablaban de la intuición. La intuición, Pablo la valora muchísimo, pero es que la intuición es un instrumento de la experiencia y de la inteligencia. Fidel es un hombre muy intuitivo. La misma Marta tiene una anécdota de cuando terminó el juicio y él le pasó por al lado, y él no se dirigió a otra, se dirigió a ella. Es decir, eso quiere decir que él tiene intuición, capaz de saber en medio de quién es la persona adecuada. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo, por supuesto, lo que empezó siendo habilidades, después se va a convertir en un método político y en un método de trato a las personas. Yo creo que salió en el periódico Granma en días pasados la historia de ese campesino que se hizo amigo de Fidel por teléfono. Es decir, y que ese hombre nunca se conocieron personalmente y sin embargo decía que Fidel le pedía permiso para llamarlo dentro de 30 minutos. Es decir, hay lo que se llama una atención personalizada y que supone que esa persona hace una especie de perfil tuyo, de tus características, de cómo puede acercarse, de cómo puede interactuar. Y eso lo hace con un académico, pero lo hace con un campesino, lo hace con un niño o lo hace con un adulto. O sea, él tiene, y quizás es una de las cosas que siempre más van a recordar de Fidel, es que él te trataba a ti como si tú fueras tan importante como él. Y eso eleva la dignidad humana, eso eleva la autoestima, esos son los recuerdos que acompañarán a las familias y a las personas, porque no solo es ese hombre, es que su familia dirá, mi abuelo, mi papá, ciclanito, o sea, esas son cosas importantes. Como bien usted nos ha enseñado que Fidel ha conversado con 8 generaciones. Exactamente. Pero con 8 generaciones que incluyen en cada generación desde los niños hasta... O sea, Fidel, hay anécdotas de Fidel que tienen que ver ese mismo gesto que Fidel tuvo de recibir a un niño que estaba coleccionando imágenes de él. O sea, eso que contó Elian en algún lado, de cómo Fidel, cuando se pudo acercar, que los psicólogos, porque eso fue todo un tratamiento, yo diría que no se ha hablado de eso quizás, pero todo el tratamiento psicológico que se hizo con Elian, que hay profesoras universitarias que trabajaron en eso fue un diseño científico. Pero como cuando autorizaron a Fidel a poder hablar con el niño, Fidel se puso a la altura del niño. Entonces, eso te está hablando, primero, de una gran capacidad de carisma, pero segundo también, de una capacidad científica y política de tratar a cada persona como cada persona se merece, cosa que es muy importante. Por eso está en el concepto de revolución. Cuando dice tratarle a cada ser humano el trato que le da a esa persona autoestima, que le reconoce, o sea, que no te está tratando desde arriba como un superior o un inferior, sino te está tratando como un igual humano. Esas son cosas muy importantes. Yo diría que cosas que todos tenemos que aprender de ella. Ana habla sobre los métodos. Sí, por supuesto. Hay una cosa que yo me estoy dando cuenta en este instante. Eso es buenísimo. Sí,
que es... ¿Y lo va a hacer público? No, íntimamente. El asunto se sabe, ella misma lo ha dicho, pero yo no lo había visto nunca así. Efectivamente, durante el juicio se dividió en 2 etapas. La primera etapa, aquella que le aplastó a aquella gente, y entonces, a medida que respondía las preguntas era el programa del Moncada, era Martí, era esto, era lo otro, hasta que tuvieron que buscar la fórmula, decir que estaba enfermo y que no lo llevaban más. Y hicieron entonces otro juicio. Bien. Pero en esa etapa, en eso que mencionó ahora Ana, de cuando él se dirige a mí, es en ese lugar chiquito, que es la mitad de esto, un lugar que no tiene más de 8 metros cuadrados, una salita de estudio. Cuando termina lo que hoy se conoce como la historia me resolverá, había 6 periodistas de los mejores órganos. Aunque hubiera censura, eran gente reconocida. Yo no soy nadie, no era nadie. Y yo estaba ahí, no estaba ni siquiera en la primera fila, estaban ellos, yo estaba allí. Y entonces se acercó a mí y como si conspirara. Ahora yo me doy cuenta, porque no fue una conversación. Dice, tomaste nota, te vi. Y del otro también. Entonces yo me quedé, pero como me va a ver del otro, que es tan grande, pero no dije nada. Dice, pero tú sabes que no te la van a publicar. Y que la censura de prensa va a seguir, y va a seguir. Como para desalentar, digo yo, sería para probarme, pienso yo, y va a seguir, y va a seguir. Para todo eso. Y entonces digo yo, no importa, yo la guardo. Y me hace así. Claro. Ya ganó una cómplice. Sí, como diciendo, sí, yo la guardo. Guárdemela. No se lo tenía que decir. Era para mí, es decir, yo la guardo. Él no quería decir guárdamela. Porque no era por él, era todo el juicio, no era el discurso. No era el discurso, era porque él me dijo, y en el otro también, que era tan largo, ella le estaba aprendiendo quiénes estaban y quiénes no estaban. Eso lo veo ahora con eso que dice, y es verdad, y después yo lo he experimentado, eso de Elian es exactamente igual. Se pone al nivel de eso, porque tampoco él me dice, oye, ¿dónde tú trabajas? Ni esto, sino eso, le evito una nota, así como una cosa. Eso es muy interesante psicológicamente, Ana, de verdad. ¿No? Y consigue personas que se pasan más jugando hasta por un problema emocional, hasta por un problema de simpatía. Eso es que es el primer nivel del enrolamiento. Es que a los primeros que logró convencer fue a sus padres, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de lo que yo percibo. Yo creo que en el caso específico de los padres no se trataba de convencerlos. Es decir, él sabía, y creo que eso algún día habrá que hacer un libro, me parece mucho más, no en la línea del que hizo Katiuska, sino en un estudio incluso de psicólogo. Yo le sugería a algunos psicólogos que sería muy interesante hacer un perfil de la madre de Fidel, que es un personaje, esa campesina que atravesó de Pinar del Río hasta Holguín, que no estudió y que hizo que sus hijos estudiaran. O sea, hay muchas cosas, y yo creo que Fidel se parece en muchas cosas a su madre. Es decir, eso de convertir al revés en victoria, me parece que está en la psicología de la estructura familiar. Él en muchas cosas se parece a su madre, como también en muchas cosas se parece a su padre. Pero yo creo que precisamente por el tipo de familia que ellos eran, ellos tenían un concepto de unidad que está basado en la diversidad. O sea, y voy a poner un ejemplo que conozco más, porque está más conocido, que es el caso de Martí. Los padres de Martí no tenían por qué entender a Martí. Sin embargo, estuvieron acompañándolo todo el tiempo. La madre de Martí decía, el que se mete a Redentor sale crucificado. Esa era la idea que tenía la madre de Martí. Ella nunca entendió que su hijo, digamos, botara su vida, para decirlo, dedicado. No es el caso de Mariana Grajales, que es una mujer que invitó a sus hijos, ¿no? Puede existir una madre que quiera tanto a su hijo, pero precisamente porque lo quiere tanto, no quisiera verlo en peligro. Pero yo creo que la madre de Fidel y de Raúl y de todos ellos es un ejemplo interesantísimo psicológico de madre, porque es posible que ella no entendiera ni comprendiera todo lo que hacía, porque además estaba en riesgo su vida. Se sabe que ella hizo promesas, como hacen todas las madres que tienen a los hijos en peligro, por salvarle la vida,
pero que al mismo tiempo ella no estaba para juzgarlo, ella estaba para ayudarlos, para estar en la función que le cabía como madre, como ella lo veía. Es que a sus hijos cuando estaban presos no les faltara nada, que garantizar toda la estructuración, aunque no necesariamente sea desde el punto de vista del acuerdo, sino sencillamente es su función como madre, ayudar a sus hijos, apoyar a sus hijos, salvar la vida a sus hijos, proteger a sus hijos, querer a sus hijos. Y eso me parece también con el caso del padre, que es un español. Fidel en algunos lados habla de que él no se dio cuenta de tener con el padre todas las conversaciones que hubiera querido tener. En algún lado lo cuenta. Pero que evidentemente en los silencios del padre también hay, porque el silencio habla tanto como la palabra. Cierto. Y ese cuento que hace Leal de cuando Fidel fue a buscar a Raúl y para traerlo para que estudiara, y entonces que el padre miró al grande y le dijo, pero tú te responsabilizas. O sea, ahí hay eso es más que 18 discursos. Cuando el padre le dice, sí, te lo vas a llevar, pero tú respondes, tú eres el responsable de él. Ahí hay una comunidad familiar que yo creo que hay que trabajar más porque las personas, no todo el mundo capta ese sentido de la familia. Esa familia que estuvo acompañando a esos 2 hermanos presos todo el tiempo. Porque siempre iba alguien de la familia a visitarlos. O sea, y además que ellos lo exigieron, como lo exigieron todos, que lo que llevaran no era solo para ellos dos, sino era había que llevar comida y cosas para repartirlos en un grupo. Y eso supone también una estructura familiar. Gente que tiene que ir y además fíjate a dónde hay que viajar, a Isla de Pino. Eso no es un viaje aquí al Castillo del Príncipe, es un viaje. Entonces, ahí está en mucho ese sentido. Y yo diría que es más loable todavía precisamente porque no creo que haya salido sino de un amor a sus hijos y de un entender que también tenía el derecho que tenemos todos de que nuestros hijos cojan y decidan su camino. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Esa es una página de la familia cubana que yo creo que hay que trabajar más. Gracias, Ana. Marta, háblenos sobre los métodos que tenía Fidel para cautivarnos, que tenía una anécdota por ahí que quería compartir con nosotros. En relación con eso, pero primero voy a decir algo de Lina. Yo la conocí, vaya, no decir que tenía amistades, pero se la veía, la conocía, iba a Santiago y la veía. Además, el padrino de Fidel tenía que ver con una farmacia Pino. Sí, Fidel Pino Santo. Y vivía relativamente cerca de mi casa, en fin, sabía. Y ellos contaban cosas de Lina, que era un carácter muy fuerte, y que Lina no quería que sus hijos fueran como ella. Ella era una pobre campesina de Pinar del Río. Y entonces yo me atrevo a asegurar que ella pudo distinguir a todos y vio la fuerza esa de Fidel y lo apoyó bajo viento y marea porque el padre lo quería para que fuera el gran director de esa finca, para que fuera a estudiar. Eso también podía haber sido así. Ahora, tú me hablabas del poder de persuasión de algo. Hay otra cosa que está también relacionada con el juicio del Moncada, y que si se lo lee, si tú te vuelves a leer la historia me absolverá, tú verás que hay un momento en que él dice, y yo me acuerdo que lo dice muy solemne y mirando hacia todo el mundo, gracias por la atención que me están prestando. Ojalá tenga aquí a un ejército entero. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que aquellos guardias con bayoneta calada, que me imagino que habrían escogido para ese juicio a los peores del Moncada y todo eso, llegaron como fiera, y cuando Fidel empezó a hablar y a decir cosas, se fueron relajando y algunos terminaron con el fusil así. Eso. ¿Bajaron la guardia? Por eso, pero él se daba cuenta y él está pronunciando un discurso Sí, de una profundidad tremenda. Dice, gracias por la atención. Ese es el mecanismo de seducción.
Ojalá tenga aquí a un ejército entero. Y eso, si tú me lo permites, ahora mismo yo lo vinculo con otra cosa de ese día que pasó inadvertida para muchos, aunque hoy se conoce. Cuando él lo llevan a la civil, hay un corredor, como lo llamamos nosotros en Santiago, largo, y aquí al final es donde está la salita de las enfermeras. De pronto, va muy escoltado, pero muy, muy escoltado. Y cuando, de momento, al llegar a un punto aquí en el medio del camino, salen dos muchachas de una sala que le llamaban de pensionistas, de personas que podían pagar, como muchos hospitales, para tener su propia habitación. Y se van a abalanzar, y dicen: Fidel Castro, Santiago de Cuba está contigo. Y Fidel le mira la cara y se pega a los soldados. Eso yo estoy allí a una distancia de unos 4 o 5 metros. Digo yo porque estoy la que voy hablando, pero todos los que están allí lo vieron, las enfermeras y todo. E incluso dijeron: pero bueno, y no hace así, sigue su camino. Pasa eso, sigue aquello. Salida de Fidel de la cárcel de Isla de Pino, y esto una vez lo contó, y la gente no comprendió bien las cosas. María Antonia Figueroa. Sale Fidel de Isla de Pino. Yo voy ya yo tengo relaciones con Aide y con Melba, etcétera. Voy a la estación central y entonces de ahí voy con Aide y con Melba y dice: vamos para que veas a Fidel, a la casa, al apartamento donde le ha alquilado, en eso de la familia, Lilia Castro Argote, la hermana mayor del otro matrimonio del padre. Siempre fue la gran familia. Bien. En un lugar que se llamaba un edificio Le Printemps, en la calle 23 y 18. Todavía está ahí. Frente por frente, vivía en un apartamento Lidia y le alquiló otro allí para cuando saliera de la cárcel. Entonces, Aide y Melba me hacen entrar. Vaya, me propone que... Lo primero que Fidel, ya él sabe que mi nombre y todo, porque además por Aide y por Melba ya han transcurrido tiempo. Dice: oye, Marta, ¿tú eres de Santiago? Así como, digo, sí. Dice: óyeme, tú viste lo que me pasó en el hospital. Digo, lo de las muchachas, porque aquello fue un revuelo. Dice: sí, tú sabes una cosa, con esa cosa que él hablaba un poco secreto, yo tengo que darle una excusa a esas muchachas. Me puso la mano así, porque yo tengo que darle una excusa. ¿Tú sabes dónde vive? Dígole: sí, fulana vive en tal lugar, María Antonia vive en la calle Carnicería y tal y tal. Y entonces, y Nilda Ferrer, ¿y qué cosa es ella? Digo: bueno, ella es profesora, era alumna y profesora normal, y la otra es empleada del comercio. Dice: bueno, dale a Yeye la dirección para mandarla a buscar, para darle una excusa. Entonces Yeye era Aide, que era la que estaba ahí cerca, estaban Melba y Aide, pero era la que tenía más cerca. Y entonces yo le doy la dirección a Aide, él la manda a buscar. Se ven en Jovellar, en la casa de Melba. Pero yo estaba allí y otras personas más, porque se todo cuando estaba Fidel, iban gente, en fin, todo eso. Y Fidel es una cosa que es, pero esta es la realidad. Dice: oye, María Antonia no vino, tu amiga no vino. Esa que era rubia, que tenía un lunar azul aquí en el cuello y estaba pelada bajito, que era la más impulsiva. Y tú tenías una blusa así, se la describió. ¿Sí? No vino, dice: no, porque no le dieron permiso en el trabajo, las cosas normales. Dice: bueno, qué malas revolucionarias son ustedes. Pero riéndose, ya en tono, sonriendo. Y ella, María Antonia, sabía que decir: ustedes no saben que esa era la única tribuna que yo tenía. Y que si yo allí no decía todas esas cosas, me llevan a un cuartel, sabe Dios dónde me juzgan, o entran a tiro, o algo, lo de menos, como hubieran matado a mí, pero ustedes mismos, esto, lo otro, y pasa tal cosa, o sabe Dios lo que se hubiera formado. Y entonces le empiezan, pero realmente se lo agradezco. Yo tenía que excusarme porque la verdad que le viré la cara. Fíjate el caballero. Dice: pero bueno, eso lo vamos a solucionar.
María Antonia murió hace poco. Ella contaba esto con mucha más fuerza de lo que puedo contar yo, porque yo lo que hice fue verlo, pero no, y después oír la conversación, pero no lo que ella sentía, que ella sí lo estaba diciendo, lo que ella sentía por dentro. Y le dice, bueno, mira, yo voy a reparar esto. Por eso que ustedes hicieron que las primeras que dijeron, te voy a nombrar. Tú me dijiste, Marta me dijo que tú eras profesora, digo, sí. Dice, bueno, pues yo te voy a nombrar la primera tesorera del movimiento 26 de julio que se acaba de constituir en la provincia de Oriente. Bueno, la sede en Santiago, pero en la provincia, y esto y lo otro, porque ahora hay que organizar eso. Y entonces María Antonia, ay, yo no veo esto, no me lo quizás no veo. En fin, las cosas de cortesía. No, eres tú. Y tu compañera, como tú dices, que trabaja en el comercio, te ayude a sacar las cuentas. Pero así en eso coloquial, no dramático, así como hablando así coloquial. Entonces había muchas personas más allí, 4, 5, 6 personas, que lo esperaban para otra. Y María, dice yo. A María Antonia le había dicho que se tenía que ir ese mismo día para Santiago porque iba a ir a las clases. Pero ella se sienta allí, le dan café, la mamá de Melba, y esto y espera. Y al poco rato, pero pasa un rato, Fidel dice, pero tú no decías que tenía que irte porque mañana tenía clase. Dice, sí, Fidel, pero es que estoy esperando el dinero. ¿Qué dinero? Dice, pero usted me acaba de nombrar, tú me acabas de nombrar, se le decía tú. Tesorera esa, no, el dinero lo buscan ustedes, esa es la labor de ustedes, ahora reclutar, tú no dices que hay un muchacho en la normal que es muy activo, ese era Fran País, él no lo conocía todavía, y esto, y que lo otro, no, o si lo conocía, no se lo dijo, por lo menos yo no lo oí, ustedes tienen que buscar el dinero, yo no tengo 1 kilo, yo acabo de salir de la cárcel. Entonces, eso es, entonces contó cuando regresó a Santiago y efectivamente fue la primera tesorera y una de las activistas más grandes que murió hace unos pocos años, vivió casi 100, como 98 años. Creo que este es un buen momento para leer una frase de Fernando Martínez Heredia, que calificó a Fidel como un grande de verdad, que habla para su tiempo y lucha para su tiempo, pero es capaz de hablar y luchar para un tiempo que no vería. Doctora Ana, ¿qué paradigma le deja Fidel a los dirigentes cubanos de hoy? Mira, yo creo que Fidel le deja a los dirigentes cubanos de hoy y a los dentro de 1000 años, le deja un estilo de hacer política. ¿Y por qué digo esto? Porque del mismo modo que Fidel recibió una herencia de estilos de hacer política. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay que leerse la política de Aristóteles y la república de Platón, y hay que leerse El príncipe de Maquiavelo. Es decir, Fidel es un hombre que ha interiorizado la historia de una praxis política no solo de Cuba, mundial. Se habla de cómo Fidel tiene a Martí como un paradigma, pero en muchas cosas Martí y Fidel no se parecen. Es decir, Fidel hereda una tradición universal de hacer política y él va adecuando las cosas a su estilo, a sus posibilidades. Y yo creo que Fidel, para mí, es uno de los grandes políticos del siglo XX del mundo, no de Cuba, no de América Latina. Fidel es un genio de la política, esos casos que se dan una vez cada 1000 años. Y entonces él, para mí, va a influir, yo diría que más sistematizado, porque ahora estamos moviéndonos con las emociones de las personas que lo conocieron, de eso. Pero cuando esto se convierta en análisis, se verán más todavía esos métodos y esos modos de hacer, y su capacidad de aprendizaje, cosa que a mí me parece extraordinariamente importante. Eso que yo leí en estos días en el periódico Granma, de cómo él se relacionó con ese campesino. Es decir, incluso que le pedía permiso para llamarlo por teléfono, que se interesó por el cumpleaños de la persona y le mandó un regalo que no era un regalo, es un regalo que tenía que ver con la persona porque estaba relacionado con el tema que los unía, que era la experimentación. Todos esos son pequeños matices. Cuando tú conoces a cómo trabajaba José Martí, era eso mismo. Hay un cuento que hacía, que se salvó de lo que recordaba María Mantilla, y María Mantilla decía que ella le preguntó un día a Martí por qué sacaba a bailar a la fea. Mira, claro, eso es una niña, ¿no?
María Mantilla le llamó la atención que Martí en los bailes bailaba con las feas. Y entonces cuando le pregunta, él le dijo, ¿por qué a esas nadie las saca a bailar? Entonces, es un modo de hacer psicología. O sea, Fidel es un hombre de detalles, de pequeños detalles, de atender a las personas de acuerdo a lo que le gusta. Es decir, hay, creo que, infinidad de ejemplos. Por ejemplo, a mí me parece que debería recordarse que en el año 61, cuando la campaña de alfabetización, hubo una centenaria que se alfabetizó, Inés María Semaná. Y Fidel se la encuentra en un acto en la Ciudad Deportiva, lo cuenta Núñez Jiménez. Y esa señora, Fidel, ella quiso hablar con Fidel, como hizo Sindo Garay también, que quiso ir a conocer a Fidel. Y Fidel, ella le dice a Fidel, y entonces ella le empieza a contar a Fidel, y al final, cuando ella se vaya, le regala a Fidel una moneda. Y entonces ella le dice, y esa moneda, que es muy rara, es porque usted tiene mucho de un ángel de la guarda. O sea, ahí estaba dándole a esa mujer toda su comprensión. O sea, para ella Fidel era, como se dijo, y eso también hay que decirlo, en el 8 de enero, cuando esas palomas se pusieron en el hombro de Fidel, eso tuvo muchas lecturas. Y entre ellas una lectura religiosa, era un enviado de Olofi, era un enviado. Pero esa señora le regaló esa moneda a Fidel centenaria en el 61 y le dijo casi lo mismo. Y Fidel lo único que le dijo fue darle las gracias y agradecerle el modo. ¿Eso está en Fidel Imaginarios? Eso está en Fidel Imaginario. Está contada la historia de, bueno, quiere decir que el libro está por ahí dando vueltas, no se ha publicado, pero está. Por eso es que hay que recoger los imaginarios. Los imaginarios, o el campesino, que también está en el libro, que dice que Fidel tenía luz de carretera. Fidel Imaginarios es un libro que aún no se ha publicado. No. El libro se llama Audacia Cultural Fidel Imaginario, pero dentro del libro hay una parte que yo llamé fabulario, que son esas pequeñas historias de ese campesino que dice que Fidel es un hombre que tiene luz de carretera, que todos tenemos luces de ciudad, pero que él tiene luz de carretera. Es el modo en que él expresa su conciencia de la singularidad. ¿Ya? Eso viene muy bien. Vaya. Ahí también está contada la historia de esta Inés María Sin Semaná. teoría. Vaya, eso que tú has expresado viene muy bien, con muchísimas cosas que yo lo vi hacer a lo largo del tiempo, en los recorridos en Cuba y en otro lugar. Ahora, el rodeado de hombres de ciencia, o por lo menos de agrónomos importantes, de dirigentes del partido en una provincia, de personas que le podían dar orientaciones sobre determinadas cuestiones de la agricultura que él quiere desarrollar. Es las verduras en determinadas montañas de Oriente, pero que por el terreno eso requiere una serie de cosas. Cada uno le da idea de que eso no va a ser posible por esto y por lo otro, dan explicaciones lógicas. ¿Qué dice Fidel? Dice, mándame a buscar al chino, es que anda por ahí. Dile al chino que yo quiero ver. Y un chino que tenía una hortaliza, una cosa por allí cerca, el otro día fue a las 6 de la mañana, fue en la Gran Piedra, en un centro cultural, en un hotel que se hizo en la Gran Piedra, que existe todavía, con el Instituto Nacional de la Industria Turística. Hoy se habla de turismo, lo del turismo lo inventó él. Él era el presidente, Vilito Castellano, el director, y Montaner el vicedirector. Porque decía que en Cuba el turismo era muy importante por tales y tales cosas. Pero bueno, esa no es la cuestión. Yo voy a enseñar estas dos fotos. Mira. Ahí. Aquí es cuando comienza el diálogo, ¿no? Él le está explicando las cosas técnicas que conoce, que por su enjundia y esto y experiencia. Y mira cómo lo mira el chino, como diciendo, no está claro. O falta algo. Mira cómo termina la segunda parte. Dice, concho, este hombre tenía razón. Arrascándose la cabeza. ¿Y qué dijo Fidel a todos esos que estaban alrededor? Háganlo como dice el chino.
Claro. Mira, otra cosa importantísima, se habla hoy y se ejerce la solidaridad, los médicos en todas partes, la brigada Henry Reed, la solidaridad antes en Angola, en todos los lugares. Eso él lo enunció claramente en el juicio del Moncada, lleno de bayoneta calada y con todas esas cosas. Él dijo que en Cuba siempre los revolucionarios de cualquier parte tendrían una casa y que Cuba se solidarizaría y ayudaría, etcétera, etcétera. Triunfa la revolución. Una de las cosas interesantes, no fue inmediato, pero también te la voy a enseñar, que hoy hay muchas organizaciones, pero esta fue la primera conferencia, que eso es OSPAL, pueblos de Asia, África y Enero de América. 66. La primera, la conferencia intercontinental. Ahí está. Vaya, desde Fonseca Amador hasta ni se sabe cuánto, que son héroes y mártires, etcétera, etcétera. Es decir, esos dos elementos que tú has explicado también, realmente eso de la solidaridad, esto de la comunicación con las personas según las características, porque con ese chino, el chino le hablaba y en chino, así como si estuviera hablando. No te voy a hacer toda la historia, pero no, pero que si esta tierra, qué sé yo, qué sé. A mí se me dan, como te decía, a mí se me dan. Chino acabó con él. Pero ¿cómo se me dan? Porque yo hago esto y esto, hasta que por fin todas las teorías y las técnicas y las cosas que venían, resulta que Fidel concluye, dice, hágalo como el chino. En fin, santas Porque cosas que déjame decir algo a propósito de eso. Eso tiene que ver con una cosa que se llama la democratización de los saberes. Es decir, por ejemplo, eso lo hizo Fernando Ortiz, para poner un ejemplo. O sea, eso no lo es. Si Fernando Ortiz trabajaba con personas que tocaban los instrumentos, pero que no sabían leer una partitura. Y Fernando Ortiz, para hacer la africanía de la música cubana, los bailes, el teatro de los negros, los instrumentos de la música afrocubana, tuvo necesidad de ellos porque eran los que sabían empírico. Entonces, ¿qué hizo? Hacer equipo. Puso el saber empírico al lado de un profesional y así se hacen las cosas. Y los dos son importantes. O sea, estamos hablando de algo que no es solo privativo de Fidel. Lo hizo Fidel, lo hizo Martí con los tabaqueros. Lo hizo Martí en Nueva York, cuando Martí forma parte de un equipo de personas que dan clase a los obreros en Nueva York, obreros cubanos y puertorriqueños, que es el proyecto de la ARICA, que ahí es donde le dicen maestro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un saber. Hoy eso se llama la multiplicidad de las inteligencias. Es decir, cuando Martí dice no se puede enseñar a un niño campesino como se puede enseñar, ya, estamos hablando de eso. Entonces Fidel, que además lo vivió, porque no nos olvidemos que Fidel es rico en primera generación, sus padres son campesinos, sus padres son también de una cultura empírica. Sí. Entonces, él sabe muy bien que muchas cosas hay que oír al que sabe. Yo voy a poner un ejemplo que me pasó a mí en la zafra del 70. No todo el mundo fue a la zafra del 70 cuando el 70 hubo un grupo de nosotros que hicimos trabajos sociales. Y yo estaba, por ejemplo, estuve 6 meses en el sur en Batapanó. Y allí querían hacer el plan Cordón de La Habana, de café. Pero cuando tú tenías que ir a hablar con las campesinos, yo te decía, aquí lo que se da es papa y caña. Mira, muchachita, deja la teoría, aquí lo que se da es papa y caña. Y ya cuando llevamos 6 meses, ahí decía, nosotros decimos que ustedes pasaron por aquí y nos dijeron, pero aquí lo que se da es papa y caña. Es decir, tú tenías que aprender a convivir con la experiencia empírica que es real. Tú estás en un cafetal y el guajiro te dice, dentro de 10 minutos está lloviendo y mándate a correr porque a los 10 minutos es el diluvio universal. O sea, y eso es lo que yo creo que ha sido muy importante en este ejemplo que me parece excelente que Granma lo había publicado, de ese campesino en Oriente que Fidel hablaba con él por teléfono todos los días. Es decir, porque ese campesino tenía en la morir la experiencia que a lo mejor otros no tenían. Exacto, era equivalía al chino, para que vean cómo son métodos de trabajo, que
que él continuamente reitera. ¿Ya? Doctora, usted habla de los saberes y yo no quisiera despedirnos sin hablar del pensar, porque una vez le escuché decir en la mesa redonda que Fidel nos enseñó a pensar. Bueno, Fidel, y vuelvo a lo mismo, a los griegos, a los romanos, a los persas, a todos eso. Yo creo que uno de los fines de la educación y de la cultura es el desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje, pero es enseñar aquí, enseñar a pensar. ¿Y qué cosa? Aprender aquí a pensar. Yo cuando oigo ahora tanta tecnología y hablar de tantos medios, eso, digo, ahí falta una palabra. Si la tecnología y los medios no sirven para enseñar a pensar, estamos en crisis. Es una de mis grandes preocupaciones en el mundo de hoy. Todo tiene que ir a enseñar a las personas a pensar, a razonar con su cabeza, a construir criterios, a construir utopías. Cada uno de nosotros construye utopías personales. Y eso es importantísimo. Yo diría que Fidel, como el Che, como José Martí, como Antonio Maceo, como Carlos Manuel de Céspedes, como Sócrates, nos enseñaron a pensar. Y eso es algo que hay que recalcarlo todos los días. La familia, los amigos, todo el mundo tiene que enseñar a pensar. Y enseñar a pensar quiere decir aceptar la diversidad. Aceptar que yo voy a pensar de una manera diferente a ti. Y eso también forma parte de un aprendizaje. Y retroalimentarme de... Exactamente. Por eso yo decía que esa escena que ustedes tienen grabada, que a mí me parece fabulosa como imagen de una personalidad, que es cuando Fidel está, y yo creo que Marta también estaba en el estudio en ese día, o sea, cuando él se para frente a lo que está pasando y empieza a hacer una especie de volver sobre sus pasos, él está construyendo pensamiento, él está sacando conclusiones de lo que ha hecho. Y en eso Marta tenía razón, eso es el revés en Victoria. Cuando tú aprendes a pensar, a valorar, a incluir todos los elementos para entonces avanzar hacia el futuro. Hoy, mañana, dentro de 3.000 años, cuando pongan un ejemplo de un pensador del siglo XX, uno de esos ejemplos puede ser perfectamente Fidel Castro, como un hombre del mundo, del sistema mundo. Yo estoy en contra de los localismos. Sí. Siempre le digo a mis alumnos, ¿cómo empieza nuestra América? Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es aldea. No, nosotros no podemos ser localistas, nosotros tenemos que ser personas pensantes del sistema mundo. El sistema mundo se piensa en Europa, pero se piensa en Asia. Mira, Marta tuvo una experiencia, yo creo, interesantísima con su viaje a Vietnam y su experiencia en Vietnam. Ahí también se pensó el mundo. Entonces, en todas partes se piensa el mundo. Fidel es uno de esos hombres que pensó el mundo del siglo XX y también dejó claves ya para el siglo XXI. Y por eso, para mí, siempre será importante verlo como un hombre que estuvo pensando hasta el último día de su vida. Posiblemente antes de dejar de respirar, estaba pensando. A mí yo querría, para que la doctora pudiera hablar o me hablara de algo que yo no he comprendido. Lo comprendo para mí, pero no sabría expresarlo, como ella sí. De la ética y la estrategia del estadista. Con dos ejemplos, con un ejemplo que yo voy a poner. Pero eso para mí, a lo largo de todos estos años, lo he visto montones de veces, hasta en la crisis de octubre lo vi. Pero mira lo que ocurre. Cuando ya es insoportable la presencia de Fidel para los magistrados, con censura y todo, en el Palacio de Justicia, le mandan a decir que no puede seguir yendo allí como abogado y como de ninguna manera. Y bueno, lo retiran de esa parte del juicio y tiene que esperar X días hasta el 16 de octubre para celebrarle el juicio. Bien. Pero aún así hay presión por parte de la dictadura de esa situación que irá a decir este hombre aquel día. Entonces, no puede volver de ninguna manera, no puede volver al Palacio de Justicia. Y ordena la sala que hagan un certificado médico y que digan que él es para guardar
que él está enfermo y que no puede someterse a estas cosas. Entonces le da la orden al jefe de la cárcel, militar, teniente, y le dice, tiene que decirle al médico que haga un certificado diciendo que Fidel está enfermo, porque no quieren tampoco sacarlo, porque ya todo Santiago, todo el mundo sabía que dijo esto, que dijo lo otro, etcétera, etcétera. Entonces ese médico, que se llamaba Juan Matorel García, nunca se me olvidará el nombre de él, era un hombre que tendría unos 30 y pico de años, más o menos, magnífico médico, pero tenía ese cargo también. Es ético, muy ético, va a ver a Fidel. No, el director de la cárcel le dice, porque si lo sacan, le aplican la ley de fuga. La ley de fuga es hacer que un detenido corra y entonces le tiran un tiro y muere así. Entonces va a ver a Fidel, a su celda, lo ausculta, etcétera, y le dice, mire, doctor Fidel Castro, yo tengo esta orden, porque si yo no cumplo esta orden, a usted lo matan. Todas las condiciones están creadas. Pero yo soy un médico, yo tengo una ética médica, y entonces para mí eso es muy difícil. Dígame, ¿qué hago? Respuesta de Fidel Castro, actúe según su conciencia. Entonces aquel médico no tiene qué hacer y se retira. Entonces Fidel se queda allí solito, hace una carta diciendo que él no está enfermo, que pueden mandar a todos los médicos que hagan falta, a los forenses, a esto, a lo otro. Y busca un preso común que pasa cerca de la celda, lo llama, porque allí hay un individuo que tiene un cargo en la cárcel que trata de cuidarlo. No sé, hay un misterio ahí, pero no es asesino, vaya, no es asesino, no quiere hacerle daño. Y entonces le mandaba la comida con el preso común, no vaya a ser que un soldado le echara algo, en fin. Y llama al preso común y le dan la carta y dice, mira, dásela a aquella que es abogada, Melba. La única que podía pararse y decir esto y lo otro como abogada y que le escuchara era ella, y le da la carta. Es decir, que cuando llega el día siguiente, el pase de lista, Fidel Castro, y dice el tribunal, no, hay un certificado médico que él está enfermo, tal y tal y tal y tal y tal, y se está reponiendo y no puede venir de ahora en adelante al juicio. Melba pide la palabra, dice, aquí está la carta, una carta escrita por Fidel Castro, diciendo que no está enfermo nadie, que tal y 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 tal. Esa táctica, esa ética que le dice al médico, eso, tú ese uso. Y esta estrategia, esta cosa política, es lo que yo quiero que tú me expliques, o no, le explique a los que están escuchando de una forma más profesional. Bueno, ese es el ejemplo, eso es un buen ejemplo de una estrategia de pensamiento. O sea, cuando una persona sabe pensar, sabe estructurar distintos caminos. O sea, es evidente que Fidel agradeció al médico su sinceridad. Es decir, y posiblemente a lo mejor en algún momento de su vida se volvió a encontrar con ese médico, hizo lo mismo que hizo con María Antonia, agradecer, entender. O sea, ese hombre está cumpliendo con su deber, pero él también tiene que tener alternativas frente hacia él, porque ahí había dos opciones, que el médico no hiciera el certificado o que hiciera el certificado. Entonces, ahí es donde está la capacidad de pensamiento, por eso estamos hablando de un gran pensador, pero no un pensador a escala de pequeñas minucias, aunque las minucias son importantes. O sea, el que sabe pensar, piensa en grande, pero también piensa en chiquito. Yo creo que hay un ejemplo que es estremecedor, la velada solemne del Che. La velada solemne del Che, que usted la mira y parece que eso fue bordado por Fidel Castro y Celia Sánchez al detalle, a tal punto que el mismo Nicolás Guillén confesó que él quería que se grabara, que él grabara la lectura del poema Che Comandante. ¿Por qué? Porque para evitar que se ponía nervioso. Fidel le dijo, mandó a decir que lo tenía que leer. ¿Bien? O sea, porque no es lo mismo una grabación que la voz. Es decir, cuando uno estudia la dramaturgia de la velada solemne, uno se da cuenta de que hay infinidad de anécdotas, de que todo tenía que estar preparado, medio. O sea, Fidel no es hombre de espontaneidad, aunque puede tener situaciones de espontaneidad. Cuando hay que hacer las cosas bien,
la sabe hacer. Yo creo que esa intervención de Fidel en Río de Janeiro, donde le dijeron que tenía 7 minutos y habló 5, un extraordinario ejemplo, o sea, desconcertó a todo el mundo. Pensaban que le iban a tener que quitar la palabra y el hombre se aparece con 5 minutos. Exactamente, o sea, la capacidad para introducir la sorpresa, que tú seas imprevisible también, es un factor. O sea, todo eso es inteligencia, todo eso es método. Por eso hablaba de intuición, pero también de un estudio de la psicología humana, de las coordenadas, porque no solo la psicología de las personas, la psicología de un elemento. Esa escena fabulosa que está grabada de él en la ONU, que le pusieron también un reloj para que viera la hora y cogió un pañuelo y lo tapó. Pero cumplió el tiempo. O sea, todos esos son extraordinarios ejemplos para ver esa gran inteligencia de un ser humano y esa capacidad de adaptarse a todas las coordenadas, las previstas y las imprevistas. El tiempo se nos acaba. ¿Qué hora es? 3:20. Pero voy a decir una cosa, aunque no la ponga, pero para que No, quede sí la vamos a poner, pero... aunque ponga registrada. Yo no sé si valdría la pena, pero yo creo que se complementa con lo que dice esto. Yo te iba a decir que, por ejemplo, yo hablé con ese médico el día siguiente y dice, el médico me dijo, porque la hermana había estudiado conmigo en la escuela primaria, que él se pasó la noche llorando. Claro. Después ese médico se incorporó al movimiento 26 de julio y fue un brillante trabajador, revolucionario dentro del movimiento, él y toda su familia del 26 de julio. Entonces, lo otro que quiero decir que no guarde es la historia Maxwell Verá. Fidel desde la cárcel le manda la tarea de que impriman la historia Maxwell Verá, le manda la tarea a Aide y a Melba. Le pide que impriman 100.000 ejemplares. Tú no me negarás que ni de Fernando Ortiz se imprimían aquí 100.000 ejemplares, ni de un folleto, ni de la hoja parroquial. Bien. Entonces termina todo eso. Ellos hacen un esfuerzo enorme, se imprimen 10.000 ejemplares, unos cuantos en Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasa todo eso, un buen día, da la casualidad, por una pura casualidad, que está él y está Aide, y Aide le dice, Fidel, yo me he buscado y nadie imprime aquí 100.000 ejemplares. ¿Por qué tú nos dijiste que imprimiéramos 100.000 ejemplares? Nosotros por poco no sé qué hacemos. Dice, para que hicieran 10.000. Y se esforzaron. Claro, ahí lo tienes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente no quisiera que acabara nunca nuestra conversación porque yo les agradezco personalmente, he aprendido muchísimo y seguro que quienes nos están oyendo o viendo también lo han hecho. Gracias.